Señores estudiantes, quien les habla, su docente Carlos Eduardo Chica Villasís. Como les había coordinado en una clase anterior, seré su docente dentro de la materia Derecho Civil Obligaciones. Dentro de nuestra clase magistral número 2, nos compete en este caso revisar aspectos importantes sobre clases de obligaciones y efectos de las obligaciones. Dentro de esta clase magistral veremos aspectos importantes sobre los diferentes tipos y clases de obligaciones existentes y contenidas dentro de nuestro Código Civil. Antes de dar inicio a esta clase magistral, quiero recordarle lo siguiente. Recordemos que dentro del derecho civil las obligaciones se clasifican en diversas categorías, según su naturaleza, condición, plazo, objeto, entre otras. Todas y cada una de estas categorías lo iremos revisando a detalle dentro de nuestras clases sincrónicas, en nuestras clases respectivas. Señores estudiantes, vamos a dar inicio a lo siguiente. Primero vamos a recordar que las diferentes clases de obligaciones son obligaciones civiles y meramente naturales, tenemos las obligaciones condicionales y modales, tenemos las obligaciones a plazo, obligaciones alternativas, las obligaciones facultativas. Dentro de esto tenemos también otro tipo de obligaciones solidarias, divisibles e indivisibles y finalmente las obligaciones que nacen al momento de interponer una cláusula penal dentro de un tipo de contrato. Dentro de esta clase sincrónica, dentro de esta clase magistral, voy a hablarles netamente de las obligaciones civiles y meramente naturales. Recordemos que en primer aspecto las obligaciones civiles son aquellas que confieren en este caso al acreedor el derecho de exigir su cumplimiento ante los juzgados o tribunales. Netamente por esta vía judicial es como se puede exigir esta obligación. La presentación de una demanda puede ser, por ejemplo, al momento de utilizar este medio jurídico. Al momento que se interpone en un juzgado, pues el objetivo es poder obtener una resolución favorable, como por ejemplo el pago de una deuda dentro de un contrato. Ahora, dentro de este tipo de obligaciones tenemos las obligaciones meramente naturales. ¿Qué se entiende? Estas obligaciones como meramente naturales. Estas obligaciones en este caso no le permiten al acreedor que se deban cumplir voluntariamente. El deudor no puede en este caso reclamar lo pagado por una vía judicial. Por ejemplo, una deuda de juego donde las jurisdicciones no es legales, ¿no? Ahora, las obligaciones civiles, como habíamos determinado hace un momento, las obligaciones civiles perfectas o normales tienen dos elementos configurables. El elemento 1 es la acción que permite al acreedor demandar el cumplimiento. El elemento 2, la excepción, en su significado, en este caso procesal, de argumento de defensa del demandado para poder oponerse, en este caso a la demanda, que permita al acreedor retener lo recibido como pago de la obligación. Recordemos que este segundo elemento asegura al acreedor que en este caso que no se verá en situación de repetir o de devolver lo que se ha pagado. De lo antes señalado podemos inferir un aspecto importante, que la obligación civil es la normalidad de toda figura obligación. Ahora, finalmente vamos a hablar sobre las obligaciones meramente naturales. Las obligaciones meramente naturales pueden ser, según consta en el Código Civil, primero, las contraídas por personas que, teniendo en este caso suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de poder obligarse según las leyes. Entre ellos tenemos los menores adultos. Por otra parte, las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Recordemos que la prescripción es un modo de extinguir las obligaciones, como ya lo iremos detallado de forma más detallada dentro de nuestras clases sincrónicas. En este caso, analizamos, por ejemplo, cuándo se configuran los requisitos necesarios para extinguir la obligación. Sin embargo, a pesar de que en este caso la obligación se ha prescrito,
el deudor paga las obligaciones. Esto se debe porque la prescripción extingue la obligación, pero no su derecho a cobro. Entonces aquí se configura la obligación meramente natural. Un aspecto número 3 es la obligación que procede de actos, en este caso que faltan ciertas solemnidades que la ley le exige para que surtan los efectos jurídicos correspondientes, como la de pagar un legado, un impuesto por testamento, que no sea otorgado de forma legal, en la forma debida. En estos casos es necesario tener en cuenta que existen muchas veces solemnidades que hacen actos jurídicos que no tienen la totalidad de las solemnidades, pero cuya omisión puede terminar causando un efecto de nulidad, pero que la ley le conserva como una obligación natural y por ende todavía puede ser exigida o cobrada por medio de este tipo de obligación meramente natural. Y finalmente tenemos las que no han sido reconocidas en juicio en este caso, que generalmente puede ser por falta de prueba, que se convierten obligatoriamente en obligaciones meramente naturales. Señores estudiantes, dentro de nuestras clases sincrónicas iremos viendo todas y cada una de este tipo de obligaciones. Les invito a revisar el Código Civil, el contenido científico colgado en la plataforma EBA Grado y dar continuidad a su formación académica. Muchísimas gracias, un excelente día. Nos vemos dentro de nuestras clases y encuentros sincrónicos. Gracias.